Bueno, muy buena tarde a toda la comunidad CIBEI que nos está acompañando en esta transmisión de CIBEI Live. Soy Alejandro Angarita. En la tarde de hoy tenemos como invitado a Fernando Alonso Ojeda. El profesor Fernando se ha dedicado a investigar el modelo de negocios, cultura, políticas públicas del sudeste asiático, la India y la República Popular de China. Él es investigador de la Universidad Piloto de Colombia en la Facultad de Administración de Empresas. También participa del grupo de investigación sobre innovación y competitividad de las organizaciones ICO Colciencias. Es especialista en asuntos y negocios internacionales con énfasis en los casos del sudeste asiático, India y la República Popular de China. Asimismo, trabajó como profesor e investigador en la National Central University de Taiwán. Y bueno, producto de todo este trabajo académico, Fernando ya tiene 9 libros publicados, entre pues, los que se encuentran La crisis asiática y génesis y aprendizaje de una recuperación, Antesala de las firmas globales del futuro, y el libro El secreto mejor guardado de Asia, Taiwán. Bueno, querida comunidad, sin más preámbulo, le doy la bienvenida a Fernando, pues agradeciendo tu presencia con nosotros esta tarde. Fernando, bienvenido. Alejandro, gracias, muy amable, y especialmente también al CIBEI por haberme invitado en cabeza tuya, y esperamos que hoy hagamos un acercamiento no solamente con la cultura china inicialmente, sino también con la cultura del sudeste asiático, que tanta expectativa nos genera y que tanto interés, no solamente ahora, sino por siempre y milenariamente, ha demostrado unos paradigmas muy interesantes. Y pues hoy vamos a tratar de observar esas fortalezas que ellos tienen dentro de este propósito de superar este COVID-19. Pero curiosamente, desde este centro de la Tierra, como lo llaman ellos, el Songguo, cómo se está buscando generar un nuevo paradigma mundial, que más allá de como occidentales, si nos gusta o nos llama la atención, es el que existe hoy en día. Entonces, sin más preámbulo, empezamos. Bueno. Entonces, esta presentación que les voy a pasar, de una u otra manera, parte de un principio, como ustedes creo que lo están viendo, y es que efectivamente el elemento básico que determina este proceso está en función del título, que si originalmente lo detallamos, tiene que ver con una palabra que determina la importancia milenaria, por supuesto, de este territorio a nivel mundial. Es Songguo. Songguo es como se denominaba inicialmente el centro del mundo, desde hace más de 3000 años antes de Cristo. Y de una u otra manera explicaba que si el sol se ocultaba en esa parte del mundo, ahí debería ser el centro. Y de la mano de Songguo viene precisamente la nación, la sociedad del sol naciente. Y esa sociedad viene de donde nace el sol, que no es otra parte del mundo que Nippon, o Japón, como ustedes lo determinen. Este es el temario inicial que vamos a intentar descifrar de esta primera parte. Como bien les decía Alejandro, mi nombre es Fernando Alonso Ojeda Castro. Me dedico hace más de 15 años en este tema de investigación asociada al sudeste asiático, a la República Popular China y a la India. Y pues ha sido una gran pasión en realidad descubrir que más allá de la diferencia con Occidente, pues deja tantas enseñanzas siempre y como tantas reflexiones con respecto a lo que ha aportado esta sociedad de tipo milenario. Y las preguntas que deseamos responder durante esta presentación son estas. ¿Qué fortalezas tienen estas culturas frente al COVID-19? Es decir, más allá de lo que está sucediendo, ¿están preparados, no están preparados? ¿Bajo qué concepto, bajo qué defensa de tipo nacional, cultural tienen ellos? Y política y económica para responder.
Y la otra pregunta es, en el momento actual, la posición de la República Popular China, ¿qué reflexión nos deja? Sin lugar a dudas, nos vamos a poner un poquito del lado del Zhongguo y del sol naciente y vamos a entender cómo el mundo nos va a cambiar, definitivamente nos está cambiando y nos debe cambiar después de este proceso. Y la primera pregunta que planteamos es esta: ¿qué fortalezas tienen estas culturas frente al COVID-19? Y empecemos reflexionando esta pregunta con parte del temario de esta primera parte. Y para responder esto, empecemos con algunas cifras y ubiquémonos geográficamente de qué parte del mundo vamos a hablar. Estamos hablando de este círculo. Este círculo refleja más o menos cerca de 4.000 millones de personas, cerca del 35% del PIB mundial antes del COVID-19, cerca del 30% del comercio bilateral a nivel mundial y, por supuesto, guarda los dos países mayores poblados del mundo, que es la República Popular China y la India. Ahí vamos a centrarnos. Veamos algunas figuras que nos van a adentrar en algunas reflexiones iniciales para entender cuáles son esas defensas que tienen esta civilización, estas naciones. Y lo primero que vamos a ver efectivamente es que estas sociedades invierten bastante dinero en el tema de la educación. Para quienes hemos estado y hemos saboreado, digamos, ese tipo de sociedades, nos hemos dado cuenta que la educación es definitiva desde los primeros años. Cuando los niños empiezan a hablar, ya tienen el concepto de respeto hacia los demás y a su medio que los rodea. Y en parte tiene que ver con esto. Recuerdan ustedes, y me estoy adelantando, que en Surcorea las pruebas PISA son las mejor calificadas desde hace más o menos unos 7 o 8 años. Pero que en este país, 6 meses antes de las pruebas PISA, se reúnen los familiares, los profesores, los rectores de los colegios con los familiares para preparar esos exámenes. Y por supuesto está Japón. Japón, que es el país del sol naciente, el que refleja milenariamente lo que es la parte de la evolución del sistema industrial, el primero que hubo del sudeste asiático, el primero que hubo de Asia, desde 1867 con la revolución Meiji. Como estos son datos y ustedes se dan cuenta de la OCDE, no podemos observar este otro que quiero mostrar porque también es centro de lo que vamos a discutir más adelante. Y es que el gasto centrado en la educación en China es un gasto creciente, particularmente desde hace 9 años, cuando el gobierno chino se propuso que los estudiantes chinos, particularmente salidos del colegio, no tenían que seguir viajando ni a Estados Unidos ni a Europa para prepararse, sino que en el término de una década, estos estudiantes iban a estar en las universidades chinas. Y hasta antes del COVID-19 veíamos que más o menos del año 2017-2018 ya eran los estudiantes de Europa y de Estados Unidos que estaban haciendo las prácticas en las universidades de la República Popular China. En términos efectivamente de inversión en la educación, nos damos cuenta, de acuerdo efectivamente de información de la OCDE al año 2019, que Chile, que es el país de pronto de la zona que más invierte en educación, coloca aproximadamente $6.000 por persona año en lo que tiene que ver con educación. Yo sé que está al 50% de Estados Unidos y pues muy lejos de lo que hace Luxemburgo, posiblemente de Austria, de Noruega, que son los países que más invierten en educación en el mundo. El segundo país, según estos datos de la OCDE, es Brasil con $4.500 y le sigue Colombia con $3.700 en tercer lugar y después seguido de México con $3.600. Es decir, hay una preocupación en el área indudablemente por el tema de la educación. Sin embargo, estamos muy rezagados con respecto a la inversión que hacen estos países. Estos países del sudeste asiático más o menos se invierten entre 4.5 o 6 puntos del PIB en educación. Nosotros más o menos en América Latina lo hacemos entre el 0.5 y el 2% con un handicap.
y es que siempre que hay recortes presupuestales, lo primero que se recorta es precisamente el tema de educación para ajustar nuevamente los presupuestos. ¿Hacia dónde se está yendo efectivamente? ¿Hacia dónde están? ¿Hacia dónde se ubican particularmente lo que son estos procesos de educación? Y en ese orden de ideas tenemos que ubicarnos principalmente hacia un punto referente, y ese punto tiene que ver efectivamente con la robótica. Es la robótica uno de los centros de atracción que de una u otra manera están absorbiendo este recurso humano. Si ustedes se dan cuenta, más o menos, como aquí dan datos que son propios del Fondo Monetario Internacional, al año 2018, el 65% de todos los usos que tienen que ver con industria asociada a la robótica están en el Asia. 65%. Es decir, un 35% dividido entre América, entre Europa, entre África y el resto. Lo más curioso de esto es que desde esa educación, el 50% de todos los robots al año 2018 que se utiliza en la industrialización están en China. 50% de ese 65% visto como un 100%. Después le sigue Surcorea o Corea del Sur, y a continuación le sigue Japón con un 18%. Es decir, parte de la educación es generar robots para que aumenten la productividad. Pero hay algo antes de seguir que yo quiero reflexionar al respecto. A pesar de que estos países reciben la robótica, rompe con un paradigma que tenemos que reflexionar en Occidente. Y es que la robótica genera mucho desempleo. Y la reflexión está, si Japón tiene esos niveles, si la República Popular China tiene estos niveles, si Taiwán, si Surcorea tiene estos niveles, ¿por qué las tasas de desempleo son tan bajas? Y tiene que ver porque parte de la educación que se hace es en función de la creación de nuevas máquinas que necesitan personas y mano de obra nueva calificada. Esta educación va hacia ese tipo de educación, hacia este tipo de robótica, hacia este tipo de software, de hardware. Y ahí está parte de la respuesta. Sin embargo, ¿qué tipo de habilidades, qué tipo de competencias se está trabajando en esta educación? Y aquí viene algo que quiero mostrarles que me llama también poderosamente la atención. Este es un dato efectivamente que USA Today sacó hace algo así como unos cerca de 24 o 23 meses, y sacó esta publicación que me llamó la atención cuando salió. Y es que estos países que ustedes ven a mano derecha están generando su educación hacia lo que se denomina como los high skill o middle skill. Para hablar en términos criollos, cuando yo hable de low skill, que son las otras, son personas que en su nivel de educación y que se van al sector laboral, al sector real, al sector empresarial, no han terminado o acaban de terminar el colegio. Los que hacen referencia a middle skill son personas que seguramente ya han terminado el colegio y que tienen técnicos o tecnológicos a su haber, sea que estén cursando, sea que lo vayan a terminar. Y las high skills son las últimas que yo les he comentado a ustedes, es decir, son personas que se están educando para la nueva innovación asociada a maquinaria y equipo que tiene que ver con la robótica, entre otras. Y observando, vemos que el país que más está invirtiendo en ese tipo de educación es Singapur. Singapur, un país que durante la Segunda Guerra Mundial fue puerto, porque el fondeo del puerto de Singapur tiene un nivel de calado, un nivel de profundidad natural muy alto, o sea, llegan barcos de mucho peso post-Panamá a ese puerto, y que necesita y que se ha dado cuenta que educar a estas personas puede evitar lo que dice acá, que en 20 años sea un nivel de desempleo alto en ese país. No, es un nivel bajo y es un nivel que tiene que ver con las nuevas habilidades y competencias en las cuales en los colegios y en las universidades están trabajando. Pero aún me llama más la atención ver estos países: Tailandia, Vietnam, Myanmar, Laos, Camboya, que si ustedes me hubieran hablado de ellos hace 20 años, yo les diría, son países totalmente pobres, que están reconstruyéndose, que están rehaciéndose. Myanmar viene de un manejo de tipo militarista totalitarista de 20 años.
Camboya y Laos están medio recuperando producto del efecto del crecimiento de Vietnam, el mismo Vietnam, que efectivamente le están dando un curso a su educación en favor de middle skills. O sea, esa educación entre técnicos y tecnológicos, que lo que están buscando es educar personas del saber hacer inmediatamente. Es decir, cuando uno va a esas universidades, uno se da cuenta que efectivamente sí existen los doctorados y los postdoctorados. Es difícil conocerlos porque ellos rara vez se identifican como tal. Ahí lo que les interesa es trasladarse siempre a la empresa y sus conocimientos de investigación, volcarlos directamente a lo que tiene que ver con la empresa. Entonces, este tipo de educación, lo que nos está referenciando es que están educando personas que de una u otra manera son personas que entran en el saber hacer diario de la empresa. Y la siguiente reflexión tiene que ver con, bueno, listos, tenemos este concepto educacional, pero ¿hay algún resultado, hay algunos resultados que nos puedan mostrar que los estudiantes del sudeste asiático posiblemente estén mejor preparados a este futuro, a este presente que estamos viendo con el COVID-19? Veámoslo. Y lo primero que vemos efectivamente es que en las pruebas PISA nos damos cuenta que, por ejemplo, en las que tienen que ver con ciencia, los primeros lugares del 1 al 5, 6 países provienen del sudeste asiático y del centro de Asia. Singapur, que ya lo vimos con su concepto de educación hacia high skills. Japón, República China, Taiwán, wow. Y solamente entre los 5 está Estonia y Finlandia. En materia de matemáticas, esto ya es más que abismante. Los primeros 5 puestos efectivamente los ocupan países del sudeste asiático, con 2 elementos que me llaman poderosamente la atención. Está Hong Kong, que es una ciudad, y ustedes lo saben, que más adelante, si tenemos tiempo, hablaremos un poquito de ese caso. Está Macao, que es otra ciudad. Y, por supuesto, está un país pequeño, que es más o menos del tamaño de lo que podríamos llamar en Colombia el departamento de Nariño, que es la República China, Taiwán. Y, por supuesto, los grandes, Japón y, bueno, la República Popular China, representada por 2 ciudades en sus colegios, que son, como lo dije, Hong Kong y Macao. Entonces, esto no solamente es el único resultado. En lo que tiene que ver con ciencias naturales, nos damos cuenta que del 1 al 6, más o menos casi el 85-75% son países que pertenecen al sudeste asiático nuevamente, y entra los colegios efectivamente de Hong Kong. Sin embargo, si ustedes se dan cuenta de lo que está en este círculo, lo que se califica en este tipo de pruebas, que es el caso de Teams, es la capacidad de tomar decisiones frente a problemas. Es decir, en este caso son personas jóvenes que se les enseña a enfocarse a solucionar el problema, no a generar problema, a solucionarlo. Y por otro lado, tienen un razonamiento crítico que en ese sentido hay que reconocer que jerarquiza mucho la toma de decisiones y que respeta mucho al superior, pero que siempre hay mecanismos para hacerse sentir en ese concepto diferente. En materia del entorno, efectivamente, estas pruebas, como les había dicho hace 5 minutos, siempre están consensuadas en su planificación, tanto con los padres de familia como con los estudiantes. Es decir, la unidad académica, la unidad de estudio, tiene que ver la familia y el Estado. Hablemos de investigación precisamente. Y en el tema de investigación, pues viene un primer golpe en el cual nosotros en América Latina tenemos que reflexionar fuertemente, y es este. Si ustedes se dan cuenta, estos son datos de UNESCO, que es el brazo asociado al tema de educación de Naciones Unidas, de precisamente el 2018, muestra que América Latina está en un nivel del 3% o 2% en inversión de investigación y desarrollo. Estados Unidos es la gran potencia en materia de investigación y desarrollo, y le sigue el Asia. Con un elemento adicional, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, cada vez invierte más, mientras que en Estados Unidos cada vez invierte menos en materia de investigación y desarrollo. Continuando entonces con este análisis, nos vamos a dar cuenta ahora qué sucede o qué ha venido sucediendo desde una década anterior con los resultados que está dando el sudeste asiático. Y eso lo hago para demostrar que efectivamente
si ellos quisieran generar una autarquía en este COVID-19, si quisieran generar riqueza entre ellos, ya están preparados y eso ha sido su tendencia, porque gran parte del comercio interzona se genera de esa manera. Ahora, miremoslo. Si ustedes se dan cuenta, aquí en este momento, esto demuestra que de esta parte que se observa de la línea de crecimiento del GDP o del PIB, como lo quieran decir, se manifiesta que efectivamente la tendencia desde los años 70, cuando existía solamente el gran modelo japonés y Taiwán empezaba a despegar, llevaba más o menos 4 años con sus primeros proyectos de parques industriales en Taiwán, mientras que Japón desde 1868 había despegado su proyecto industrial, ya tenía Keiretsus. La tendencia ha sido creciente, mientras que el GDP desde el punto de vista de la Unión Europea y Estados Unidos ha sido a converger. Si ustedes se dan cuenta, en el año 2010, en el 2010 se rompe esa tendencia, donde la República Popular China y el sudeste asiático suben por encima de la tendencia de crecimiento y generación de riqueza en el mundo desde la Unión Europea y Estados Unidos. Más riqueza proveniente del sudeste asiático, menos riqueza proveniente de Europa y los Estados Unidos. ¿Y a dónde va aparte la robótica? Pues esto es para mostrarles que efectivamente gran parte de la construcción de la educación no solamente va hacia la industrialización, no. Las ciudades determinadas como globales, aquellas que tienen las grandes redes de comunicación, de puertos multimodales, de movilidad de personas mejor calificadas en el mundo, muchas de estas ciudades están en el top 15 de la ciudad global. Tokio particularmente, Hong Kong, de la cual hemos hablado tanto, Singapur, esa ciudad-estado fenomenal, Seúl, que es una ciudad enorme además, y Beijing o Pekín, como lo quieran decir. Y dentro de la construcción también se está enfocando este concepto hacia lo que se denomina efectivamente como los sectores de altísimo valor, y tal es el caso de la tecnología espacial, donde si ustedes se dan cuenta, el caso de Japón, la República Popular China, la India y por supuesto Corea, y aunque no la veo acá, que es República China, Taiwán, tienen sus propios centros de investigación con respecto a tecnología aeroespacial. Y continuando con estos elementos, nos damos cuenta que efectivamente no solamente se están construyendo las grandes ciudades, están listas para interactuar entre ellas. Son ciudades, megaciudades entre los 10 y como el caso de Chongqing, casi más de 30 millones de habitantes que son capaces de ser generadores de dinamismo propio. De una u otra manera, eso implica que cuando se genera esta necesidad de autarquía, ellos tienen esos sistemas, tienen esas estructuras de convivencia, donde desde el punto de vista del hábitat, las necesidades, el comercio y la empresa, pueden generar estructuras que convivan entre ellas mismas. Y aquí está parte de eso. Efectivamente, este es un dato de World Economic Forum, donde demuestra que gran parte de las reservas internacionales están en esa parte del mundo, en ese círculo que les mostré inicialmente. La República Popular China, más de 3.160 millones de dólares, estoy diciendo antes del COVID-19, Japón, 1.200 millones de dólares, eso es una locura. República de Taiwán, tan pequeña, lo que pasa es que lo pongo aquí con doble asterisco, porque efectivamente no entra dentro de lo que es la clasificación del World Economic Forum. Sin embargo, de acuerdo al gobierno y al Centro de Estadístico de Taiwán, antes del COVID-19 tenía 451.500 millones de dólares. Es decir, fíjense ustedes, estaba por encima del mismo Hong Kong, de Arabia Saudita, cerca de Arabia Saudita, de la India, de Corea del Sur, que siguen siendo también grandes generadores de riqueza. Aquí se ve, solamente Brasil y Rusia, que pertenecen al BRIC, y que están, digamos, en ese dilema de manejar ese sistema también basado en educación. En el caso de Brasil vimos que es un país que queda mucho por trabajar en ese tema educativo. Sin embargo, es un país que tiene un nivel de riqueza supremamente alto desde el punto de las reservas internacionales, y le siguen una ciudad-estado como Singapur, me llama la atención efectivamente de Tailandia, Singapur, pues ya lo comentamos, y Tailandia. Esta es la zona efectivamente del mundo donde está concentrada la mayor riqueza del mundo. Aquí está. Es decir, estamos hablando que efectivamente
entre el 35 y 40% de la generación de riqueza antes del COVID estaba en el sudeste asiático. ¿Eso qué quiere decir? Que ellos tienen unas estructuras de generación de riqueza propias que les permite, si las activan como lo están haciendo ahora, convivir y minimizar el impacto del COVID-19. Continuando efectivamente con estas posturas, nos damos cuenta que también son los países que no solamente están generando la riqueza del mundo, son los países y son las empresas que están generando las patentes, es decir, se está segmentando no solamente por riqueza y por inversión, porque ellos están invirtiendo y lo vamos a ver más adelante, sino que los grandes inventos que están generando mayor productividad y beneficio para la sociedad mundial provienen de empresas que están ubicadas en esta parte del mundo. En primer lugar, efectivamente, Huawei, estos son datos del 2018, y se da cuenta uno desde la propia fuente que es la OMPI, la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, que empresas como Huawei, que más adelante veremos, ZTE, Mitsubishi, que es una empresa japonesa, LG, ustedes la conocen de electrodomésticos, aunque aquí lo conocemos en América Latina básicamente bajo ese segmento, de Sur Corea, Biotechnology Group, que es básicamente lo que es tecnología asociado a la biotecnología, Samsung, que es esa gran casa generadora de ideas, que no solamente lo conocemos aquí por el elemento centrado en los smartphones, sino que va inclusive de alianzas estratégicas que abarcan el sector automotriz. Sony Japón, el gran nombre, digamos, del primer Zaibatsu y después Keiretsu de Japón, presente en la generación de patentes. Es decir, están en condiciones adicionalmente de generar sus propios inventos, su propia creación. Y pregunto, ¿dónde están los trabajos? Porque eso sería la otra gran duda en medio de esta crisis. ¿A dónde se están yendo los trabajos? ¿Qué capacidad de absorción tiene este país? Hay que decir que cuando se reúne anualmente la Gran Asamblea y el Partido Comunista Chino, cuando se reúne, ellos plantean efectivamente algunas metas. En el caso de China. ¿Por qué les digo eso? Porque si ustedes se dan cuenta del top 20 que traigo aquí, producto de los datos que se arrojan hoy en día de las empresas que al 2018 contratan más, casi más del 50% de las empresas que más están contratando a personas en el mundo son empresas chinas, y además abarcan holding que cubren casi todos los subsectores de alto valor agregado en el mundo, que va inclusive desde la aviación hasta el sistema de comunicación, de traslado de mercancía. Quería hacer cuenta de dos empresas que me llaman mucho la atención, como es Hon Hai Precision, que es Foxconn, que es una empresa taiwanesa, tal vez la empresa vendedora número 1 de semiconductores. Posiblemente muchos aparatos que ustedes tienen en su casa tienen semiconductores de tipo taiwanés. Y la empresa Jardine Mason. Esta es una empresa que surge con la creación de Hong Kong. Rápidamente les comento, entre 1839 y 1842 se generó la primera guerra del opio, ello porque en buena parte la historia mostraba que había una balanza deficitaria entre el imperio británico en ese momento y el imperio chino, a favor efectivamente del imperio chino, y ellos buscaron un producto para medio balancear. De hecho, en esa época todo el té que se consumía, yo diría que en gran parte de Inglaterra, venía de la República China, en ese momento el imperio chino, y se les ocurrió el tema del opio. Eso generó la famosa guerra del opio porque el emperador se dio cuenta del daño que le hacía en las casas de opio que se generaban para ir a fumar, estaba acabando con la población. Este primer conflicto entre el 39 y el 42 terminó en un conflicto militar porque la corona británica mandó un pequeño ejército, y eso hay que decirlo, precisamente para derrotar y someter al imperio chino, lo cual lo logró. No solamente eso, sino tuvo una indemnización de cerca de 21 millones de dólares, imagínense, en esa época, pagados precisamente al imperio británico, porque ellos concebían que se les había hecho un daño por haber limitado esas importaciones de opio. Y esa empresa, precisamente, esa que acabo de poner aquí, Jardine Mason, surge en 1842 con los primeros Hong. Los Hong, y ahí viene el término de Hong Kong, eran sitios donde se hacían negocios en esas islas. En la China territorial, por decir, continental,
en el sitio de Wanhong, cerca de Cantón, las pequeñas industrias que existían entre más o menos 1850 y 1890, que eran cerca de 13, esas pequeñas empresas eran los Hong. En Hong Kong eran los sitios de negocios, un sitio de negocios de intercambio, de comercio, donde se negociaba no solamente el té, sino efectivamente productos y commodities como el algodón. Era precisamente esta empresa que hoy en día la veo precisamente como una de las mayores empresas en el mundo para contratación. Y adicionalmente, para que entendamos lo que estoy tratando de explicar, que efectivamente esta parte del mundo está lista para interactuar entre ellas y no depender de Occidente, ni Europa, ni Estados Unidos, aunque hay esa tentación y lo veremos al final. En este Fortune 2000 del año 2019 de la revista Forbes, nos damos cuenta que gran parte de las empresas hoy en día que existen dentro de este Forbes, si los uniéramos todos, provienen efectivamente del sudeste asiático, de la República Popular China y de Japón. Aquí hay un elemento que solamente lo dejo para reflexión para el final, y es el sector bancario. El sector bancario parece ser que en términos de ganancia, hasta antes del COVID-19 era el sector número uno, no en América Latina, en el mundo. Y entonces, ¿qué podemos decir de Japón? ¿Qué podemos decir de ese país del sol naciente? Podemos decir varias cosas. Y uno de esos, efectivamente, es que Japón está acostumbrado a rehacerse, como muchas de estas sociedades. Hay que decirlo que la República Popular China, entre su revolución y su cambio, y después entre su creación de Estado entre 1912 y 1949, sufrió golpes muy duros con respecto al tema militar, porque el imperio japonés, a través de Manchuria, que queda en la parte superior oriental de la China, trató de invadir, intentó someter a la China imperial en ese momento, a la República China en realidad, porque ya terminaba el imperio desde 1912, generó, digamos, grandes daños a nivel logístico, humano. También sucedió con Corea, con la guerra de las Coreas entre el 50 y 53, Japón después de la Segunda Guerra Mundial y 2 bombas atómicas, Taiwán fue sometido también por el momento de su imperio japonés. Bueno, todos estos países, pero nada mejor que mostrar lo que ha hecho Japón para demostrar que estos países son capaces de rehacerse en medio de la propia crisis. Y me acuerdo yo efectivamente, y eso es prueba, que no llevaban 1 año y medio de que los aliados habían llegado efectivamente a Japón en ese plan de retoma de esos propiedades, digamos, que eran ahora de los aliados, por decirlo de esa manera. Y los americanos empiezan a enviar una serie de especialistas como Yuran Yusan. Yuran Yusan enseñó, por ejemplo, el Six Sigma, sistema ese que tiene que ver con la revisión de la calidad total. Engelberg, este señor estuvo en 1968 en Kawasaki y visitó las fábricas, y después estuvo en la Nissan en 1971 para robotizar la producción. Y lo curioso es que poco tiempo después Japón crea JIRA, que es Japan International Robot Association, que es tal vez el centro del mundo donde se asocian más lo que son empresas dedicadas solamente a la robótica, donde surgió el profesor Ishikawa, que ustedes muchos utilizan este sistema de Ishikawa, que es efectivamente el sistema de generación de ideas de causa-efecto con la espina del pescado de Ishikawa. Por ejemplo, el sistema TPS de la Toyota, el Poka-Yoke también, que es un sistema asociado a la calidad, el sistema de Likert, que entre los años 60 y 70, un americano también que les enseña cómo captar los consumidores a nivel mundial, etc. Y Japón se rehace, y nos enseña varias cosas. Primero, hasta el 2016, hay que decirlo, es el país que más genera patentes. En el 2016 se hace un corte con el tema de China, porque la República Popular China entra sobre todo con Huawei como punta de lanza en materia de patentes, y sí supera a las grandes potencias desde Occidente, algunas desde Oriente en materia de patentes como Surcorea, como Taiwán, y en el caso de Occidente, pues el gran emblema que es efectivamente Alemania. Estados Unidos sigue siendo la número 1 en materia de patentes. Y para que entendamos la capacidad de orden y de rehacerse mentalmente y de rehacerse institucionalmente, a pesar del gran caos, tomo como ejemplo lo que pasó con el gran tsunami el 11 de marzo de 1911. Estamos hablando de la llegada efectivamente de un maremoto o tsunami.
la gente no recuerda tal vez, pero rápidamente, primero fue un golpe de 8.9 en escala de Richter, después 9.0, después 9.1, lo cual genera olas de 9 metros de tamaño. Esas 9 metros caen sobre los 54 reactores. Ellos quedan funcionando más con 2 reactores durante casi un año. Los centros eléctricos quedan reducidos a lo mínimo. Fíjense ustedes que a pesar de eso, es un país que se rehizo. Yo recuerdo, y no sé si ustedes recuerdan también en televisión, ver como una patrulla de trabajadores en 15 días rehace 2 autopistas que van por las orillas del mar, 2 autopistas. La capacidad de orden y liderazgo entra a jugar un papel muy importante. Y estas personas en los días a seguir se quedaron sin agua, se quedaron sin luz y como si fuera poco, ustedes recordarán el problema de la planta de Fukushima, una planta que su reactor estuvo a punto de explotar por tema precisamente temperatura y hasta hace muy poco, en el 2015, empezaron a darse cuenta que varios de sus trabajadores estaban enfermos. Y aún así, este país de sol naciente, ustedes lo ven bajo el orden, sin el caos, bajo el respeto y sobre todo una organización hacia el presente y el futuro inmediato. O sea, no existe en ese proceso de acusaciones e intervenciones políticas que buscan minimizar los pasados gobiernos, sino cómo voy a superar lo que hizo el pasado mandatario. De acuerdo a esto, podemos decir que efectivamente con esta ilustración responder a esta primera pregunta de que ¿qué fortalezas tienen estos países? Y la primera que ustedes creo que pueden sacar y anotarlo en un papel es que estas sociedades están acostumbradas siempre a salir de su confort. Nosotros los occidentales, aún en estos procesos de crisis, lo primero que buscamos es el confort. El cómo no molestarme, el cómo no salir del sitio, el cómo no sentirme mal, el cómo no me griten, el cómo no me digan. No, esta es una sociedad acostumbrada a recibir todo esto lo que les acabo de decir en el inverso y reaccionar con mayor productividad, con mayor innovación, con nuevos líderes. Esto implica, como dice en este segundo término, una planificación casi perfecta. Es decir, si ustedes han trabajado con japoneses, con coreanos, con taiwaneses, ellos siempre planifican todo ante el inmediato, corto y mediano plazo y se cumple la planificación. Siempre hay un director que verifica la planificación, siempre se cumple. Un principio básico fundamental, que es el último elemento que ustedes ven a mano derecha. No se pierde una hora de trabajo. Eso es impensable. Inclusive, esos sistemas que les dije a ustedes de calidad completa o total o permanente japonés, pasa también por el principio de manejar, dirigir las horas lúdicas, que para ellos es simplemente otra manera de productividad, de generar trabajo, de mejorar el trabajo. Otros elementos de reflexión es que aquí se tienen y se respetan las jerarquías. Digamos que eso es una discusión para Occidente en la medida en que nosotros occidentales basados en los conceptos democráticos, yo aquí no estoy criticando ningún sistema, simplemente estoy tratando de hacer el diagnóstico, simplemente tenemos ese espacio de criticar, de allanar, de intervenir. Eso es muy occidental nuestro. Allá no existe ese proceso. Para algunos occidentales eso es inaceptable, pero bajo esa jerarquía, siempre que hay un líder, se sabe que ese líder no solamente está preparado, sino que cumple paso a paso un plan que ha mostrado anualmente o quinquenalmente. Y eso implica que yo sé a qué atenerme desde el corto al mediano plazo. Los que somos occidentales nos cuesta no solamente obedecer, digamos, esas jerarquías, sino siempre vemos la necesidad de plantear ese espacio de debatir, refutar. Y bueno, pues en eso cada quien sacará sus conclusiones porque al fin y al cabo todos vivimos en Occidente, pero hay veces nuestros líderes nos han fallado en ese sentido y nuestros líderes han sido a veces débiles o algunos hasta oportunistas con respecto a estos malos momentos. Vimos que en el tema de educación ellos le apuntan a middle skill, a high skills, que son efectivamente ese tipo de educación que garantiza que en el mediano y largo plazo se genere innovación y se viva y se cemente en función de la innovación. Y un principio principalísimo, súper principal, el grupo está por encima del individuo.
el grupo frente a la sociedad, el grupo frente a las necesidades, el grupo frente a las crisis, el grupo frente a lo que sucede en las calles. Siempre el grupo es más importante que el ser individual. Ese es un concepto que además pasa por elementos de tipo hasta confuciano. Sí, otro elemento que yo sé que ustedes, algunos lo han vivido, algunas lo han vivido, es que las normas allá son muy estrictas, muy duras, pero las normas se cumplen y en la medida en que se cumple, el ciudadano también sabe a qué atenerse y cuáles son sus límites dentro de la sociedad. Y bueno, en el caso de la República Popular China, digamos que estamos viendo esa nueva conformación, lo vamos a ver en la segunda parte del socialismo del mercado, como así lo determinan ellos. Otro elemento que creo que es muy importante capturar es que esta sociedad es por naturaleza creativa y es interesante ver cómo en los colegios a los muchachos entre los 13 y los 15 años les colocan clases prácticas asociadas a la empresa y a la creación de empresa y a la creación de innovación dentro de la empresa. Eso va en todos los niveles. Y lo curioso es que estos niños de 13 a 15 años no solamente tienen la facultad de crear, sino de convertir la creación en un producto, en un servicio, un insumo llevado al mercado. Llevado al mercado. Otro elemento que acabo de nombrarlo con el ejemplo particular de Japón, porque ya les dije que estas sociedades casi han pasado todas por este tema, es dentro de la gran crisis, siempre el concepto de rehacerse y de ver el corto plazo como una oportunidad inmediata para rehacerse, para reinventarse. Si hay que cambiar un modelo de negocio hoy, se cambia hoy. Si hay que cambiar una estructura gubernamental básica, se hace. La general no, y lo vamos a ver con el caso de Hong Kong, si lo tocamos tangencialmente. Y estas sociedades, que es el último elemento que siempre me llama la atención, no son vergoncistas desde el punto de vista moral. Como les digo, no estoy criticando ni una sociedad ni otra, simplemente estoy diagnosticando dónde están las fortalezas. Esta sociedad, usted habla con personas que efectivamente le dicen, mire, yo soy confuciano y mis principios son esos, y yo respeto su religión, yo respeto su concepto moral, pero este es mi referente, mi comportamiento, y lo coherente de esto es que lo que se aprende en la casa, se aprende en el colegio y se practica en la universidad y en el trabajo. No hay esa incoherencia entre lo que se vive moralmente en el colegio, en la casa, en la sociedad, y lo que me enseñan a mí posiblemente en los primeros años de mi conocimiento. Bueno, si no es confuciano, pues es budista, y todas las religiones y todos los conceptos espirituales habidos y por haber que existen en el Asia. El hecho es que estas personas, al no ser vergoncistas, no solamente son practicantes de su concepto espiritual, sino que exigen efectivamente un espacio y un respeto y de convivencia con respecto a estos temas. Bueno, vamos con la segunda pregunta. Y la segunda pregunta es esta. A ver si la recuerdan. En el momento actual, la posición de la República Popular China, ¿qué reflexiones nos da? Es decir, con lo que está pasando y viendo ese mundo que apunta a dos hegemones básicos, que los Estados Unidos y la República Popular China, ¿qué reflexiones nos deja esto? Porque ya vimos como esas partes fuertes en las cuales vemos una convivencia entre ellos mismos, basados en el tema de educación, de formación y sobre todo de esa dedicación a mejorar siempre y a trabajar en equipo. Pero, ¿qué nos deja hoy en día esta China y este esquema hegemónico que existe entre estos dos países dentro del COVID-19 y posiblemente en los próximos meses y no sabemos si el próximo año también dentro del COVID-19? Y en ese orden de ideas, yo quiero traer a cotación algo que es muy importante. Quienes hemos trabajado, quienes hemos investigado sobre la República Popular China, sabemos que el gobierno chino solicita que gran parte de su información se produzca de tema oficial, y ellos tienen una oficina de información, de divulgación que es Xinhua. Y lo que les voy a comentar es algo que sucedió precisamente recientemente, hace algo así de 10 días, y que a través de su primer ministro, Li Keqiang, se entiende que está pasando y que quiere pasar algo en esta China del COVID-19. Pero saquen ustedes las conclusiones y observen lo que puede estar pasando desde los informes oficiales y después analizaremos algunos temas en particular.
Decía este informe que efectivamente de ahora en adelante la propiedad pública iba a ser como un elemento clave y fundamental. Es decir, el Estado sigue siendo la raíz y el centro de la actuación, pero no solamente de los recursos económicos y financieros, de las personas. Porque la visión estatista del Estado llega al punto de que creo en el Estado y el Estado es el que guía mi vida, es el que me da ese paso a paso. Pues unos primeros elementos que se dice hace 10 días por parte del gobierno chino de manera oficial es, sigue siendo esta propiedad pública el elemento fundamental. Y de una u otra manera se admiten posiblemente algún otro tipo de propiedades, pero las propiedades deben partir del hecho de que todo lo fundamental es y nace desde el Estado. Lo segundo que se dice es que efectivamente la participación del Estado a nivel microeconómico va a ser cada vez menor. Bueno, ya veremos más adelante que hasta en el gasto de defensa, que de pronto es uno de los más importantes en la República Popular China, también disminuyó. Lo que quiere decir es que más bien están abriendo la esperanza, lo vamos a dar cuenta por qué, de que en el COVID-19 y después del COVID-19 sea la República Popular China no solamente la que invierta por fuera de la República Popular China, sino la que reciba la inversión. Y otro elemento es que efectivamente se quiere dar a entender que las relaciones a presente y a futuro debe ver a China como un elemento de integración de civilizaciones y de comercio e integración. Es decir, en pleno COVID-19, ustedes se han dado cuenta, y lo vamos a hablar un poquito ya con temas más particulares, cómo la República Popular China está diciendo, nosotros somos el espacio en el cual van a encontrar las civilizaciones occidentales, la manera de rehacerse, de reencontrarse. Nosotros les vamos a dar el soporte y van a tener las garantías para hacerlo. Por supuesto, una de las grandes críticas en el proceso de conflicto a partir del 2017, particularmente entre Estados Unidos y la República Popular China, fue el tema comercial, y los Estados Unidos hacían referencia a casos muy particulares. Y recuerdo aquí precisamente el caso de North China Pharmaceutical Company. Es una empresa china que se dedica efectivamente a la producción de vitamina C, y por eso tan barata en el mundo, y los americanos dicen, bueno, ¿qué pasa con esos precios? Y realmente lo que está sucediendo efectivamente es que las ventajas comparativas y competitivas, muchas de ellas son generadas y soportadas por el gobierno chino bajo todas las modalidades, particularmente el fondeo financiero. Continuando con eso, nos damos cuenta que efectivamente una manera de decirle al COVID-19 a nivel mundial, los que observan esto como crisis, es no se preocupen, no solamente ahora les vamos a garantizar entrar a las pequeñas empresas, aunque a ellos les gusta mucho job venture, o sea, Estado-empresa, sino que vamos a abrirles algunos sitios que estaban restringidos, algunos espacios que estaban restringidos. Y esos espacios restringidos efectivamente tenían que ver con los servicios, con el sistema de generación de energía, particularmente con lo que tiene que ver con petróleo y gas, pero seguramente entendiendo por un lado que los servicios o la terciarización de la economía china está bajo la misma tendencia del mundo, o sea, más del 60% de la economía se mueve por servicios, pero también observando que este proceso que tiene que ver con la electricidad, el petróleo y el gas, ya tiene grandes brazos chinos en todo el mundo, como en el caso de América Latina. Ya lo vamos a replantear más adelante. En el caso de la propiedad intelectual, recuerden ustedes que desde que la República Popular China entró a la Organización Mundial del Comercio, dentro del año 2001, para ser más exacto, a casi 19 años, se habló de ese tema de la propiedad intelectual. En el año 2014 se generan una serie de tribunales especiales de propiedad intelectual. Se escogen 3 ciudades, entre ellos la capital y Shanghái, por supuesto, para recibir casos específicos de tribunales asociados a temas de propiedad intelectual. En el 2018 y en el 2017, como todo lo chino, entonces se dice ya no son 3 ciudades, son 18 ciudades que van a tener tribunales. Y el año pasado, el 1 de enero,
entró lo que se denominó como efectivamente la Corte Suprema Popular de China. Habría un espacio para demandas en última instancia que tenían que ver con propiedad intelectual, demostrando y reconocidos por la Organización Mundial de Propiedad Intelectual la iniciativa china. Digamos que esto se le ha hecho mucha publicidad en la medida en que se ha buscado estos espacios inclusive para generar demandas muy famosas. Entre empresas americanas, inclusive el 2018, recuerdo de Quantum con Apple en la República Popular China, una empresa que se llama SPN, que no es PM, sino SPN, y que es una demanda de más de 130 millones de dólares por patentes contra Apple en la propia República Popular China. Y esto implica efectivamente que se está dando, digamos, ese paso también para proteger una gran duda, pero ustedes se dieron cuenta que es que las grandes generadoras ahora de propiedad intelectual, de patentes y que están cubiertos los productos, pues son las empresas chinas en cabeza de Huawei, efectivamente, entonces, y de ZTE. Entonces, si ya tenemos ese mercado cubierto, esa parte de la sociedad de mercado cubierta, bueno, soltemos, ¿no? Soltemos y confiemos, porque ellos dicen que ya tienen, digamos, una experiencia basada en lo que sucedió en Occidente. También el gobierno habla de las famosas listas negras. Es unas listas, eso ya lleva casi como 10 años ese tema, y es básicamente determinar qué áreas, porque ellos hablan es de áreas específicas geográficamente hablando, qué subsectores, qué sectores o están prohibidos o están restringidos o están abiertos, porque, y vale la aclaración hacer, la República Popular China, desde que rehizo Chongqing, esa ciudad donde queda la represa más grande del mundo, que es la de Tres Gargantas, pasó esa ciudad de 2.4 millones de habitantes a más de 30 millones de habitantes, era porque quería evitar esa migración del norte de la República Popular China, donde se produce todos los alimentos, hacia el sur del país. Y ahora el tema de impuestos y el tema de motivación y el tema de acercamiento y de muchos de los tribunales asociados con propiedad intelectual quieren convertir al centro y al occidente de la República Popular China el centro de atracción, más en este periodo de COVID-19, que quieren traer nuevamente capitales, que quieren rehacerse, pero siempre y cuando se hagan esas, digamos, alianzas con el sector público chino. Aquí hay un elemento muy importante, y es que digamos que esto que está sucediendo también replantea lo que puede suceder con el sistema multilateral. Teníamos, digamos, como centro de atracción multilateral las Naciones Unidas. Sin embargo, lo que ha pasado últimamente, pues, no deja de llamar la atención. Ya saben ustedes el reclamo de Estados Unidos con respecto a la Organización Mundial de la Salud. Ya conocen ustedes efectivamente lo que pasó con la propiedad intelectual. Ya les comenté que el propio director hace 3 años hizo un reconocimiento explícito de lo que estaba haciendo la República China. O sea, hay un acercamiento. Y veía yo pues el caso de la Cruz Roja China, que en el finales del mes de abril lleva todo su contingente de médicos importantes en materia ya del COVID-19, 9 médicos especializados y una cantidad de casi 31 toneladas de ayudas para superar la crisis italiana. Y que eso le valió, aunque muchas críticas al primer ministro italiano, también hacer ver al ministro que Europa, la Unión Europea, cuando necesitó ayuda solidaria del resto de países, entre ellos no se ayudaron, y fue la propia China la que apareció como punto de apoyo con este soporte de la Cruz Roja China. Vimos, por ejemplo, en el caso multilateral, cómo Estados Unidos se retira precisamente del Tratado de Cielos Abiertos, un tratado que lo que busca principalmente, más o menos desde hace casi 8 años, es que los países firmantes, que son 34, permiten hacer un reconocimiento aéreo, unas visitas, claro, anunciadas, con respecto a las posibilidades armamentistas, a las prácticas, a los ensayos en materia de tácticas y estrategias militares. Y bueno, Estados Unidos no concibe este proceso si Rusia no se adhiere, se retira del tratado, diferente al acuerdo de cielos abiertos que tiene que ver con el tema de aviación comercial, el acuerdo de París, que ustedes lo reconocen, el del 2016, donde lo que se busca es que al 2030 la temperatura reduzca 1.5 grados, y en el cual la gran argumentación entre el 2017 y el 2018 del gobierno americano es la pérdida de 6.5 millones de empleos, lo cual hace ver que efectivamente
todo el manejo de política pública está en función del tema económico en los Estados Unidos. Por último, ustedes saben, retirarse de los aportes, renunciar a los aportes a la Organización Mundial de Salud, por algo que ya comentamos, porque llamó la atención el gobierno americano que la OMC no había sido clara con respecto al origen y el efecto que había traído la pandemia desde Wuhan, desde la República Popular China. Son entre 500 y 600 millones de dólares anuales de aportes de los Estados Unidos. Y otro elemento muy importante que me llama la atención es que seguramente estamos entrando en la versión de generar superávit o cubrimientos fiscales a través de los bonos del COVID-19. El gobierno chino acaba de emitir uno de 1 billón de renminbis para efectivamente cubrir parte de estos gastos y que de una u otra manera pues determinen fondear este proceso de cubrimiento del COVID-19. Hay algo que vamos a empezar a entender hacia dónde apunta también la economía, porque como decimos, este es el referente, y esta segunda pregunta gusta tomar como referente lo que se está pasando en la República Popular China y cómo impacta Occidente. El primer ministro Li Keqiang precisamente hablaba de que hoy en día parte de los recursos y la inversión se iba a volcar hacia nuevos sectores, hacia nuevas opciones de inversión. Entre los subsectores en los cuales no está la lista negra, está, por ejemplo, el llegar con inversión extranjera para la creación de centros para personas de tercera edad en la República Popular China, que los construyan, que los administren, pero también, por ejemplo, lo que tiene que ver con la creación de sistemas de transporte hacia las zonas rurales. Vamos a ver que cuando planteemos las nuevas empresas del COVID-19 lo veremos ahí de alguna u otra manera apareciendo. Otro punto muy importante es lo que está pasando con el medio ambiente y que viene también de este coletazo de la República Popular China. Veíamos esos datos recientes de Greenpeace, en este caso de CREA. CREA es una organización, tiene sede en Helsinki y se dedica al seguimiento de los temas ambientales de una manera muy rigurosa, muy científica. Y observaban cosas como estas, que en marzo de este año, por fin en la capital del mundo, Nueva York, en marzo cayó el 50% la emisión de CO2. Claro, menos automóviles, menos aviones, menos empresas pequeñas generando este tipo de impacto. Vimos también cómo espacios que se habían perdido para animal y la fauna se estaban ganando. Por primera vez en 100 años el zorro, o como lo llaman allá, el zorro gris europeo, llegaba a unas ciudades de Francia, del norte de Francia, Longines, los ciervos de Nara. Bueno, es un sitio que la UNESCO reconoce como sitio de cuidado mundial. Quienes vayan, que a 46 kilómetros de Tokio y es donde salen los ciervos y les dan comida. Bueno, pues ellos ya salieron de ahí y están yendo a las ciudades sin ningún tipo de problema. Los jabalíes en la propia Barcelona, ¿cuándo se iba a pensar eso? Y lo que sí es claro es que desde hacía más o menos 3 décadas, antes de terminar el siglo XX, nunca se había logrado un nivel de contaminación ambiental tan bajo. Y esto tiene que partir el mundo en dos y seguramente eso va a ser como un punto de referente también para empresas, para ciudades, para el Estado. Ver como referente lo que ha pasado y lo que venía sucediendo con el daño ambiental. Y pues claro, va a estar muy encadenado con los objetivos de Naciones Unidas de Medio Ambiente. Sin embargo, la otra cara está precisamente en la República Popular China. Yo no sé si ustedes recuerdan esas famosas videos, esas famosas fotos del norte, del nororiente de la China hace 3, 4 años, donde había unas nubes grises. Pues bueno, la buena noticia es que en febrero de este año las emisiones de dióxido de nitrógeno, las de CO2, paréntesis, el dióxido de nitrógeno tiene que ver mucho con las fábricas, esas son las que generan ese tipo de emisiones, y el CO2 habían disminuido básicamente entre 30 y 40%. Estamos hablando del mes de febrero. Sin embargo, entre abril y mayo, nuevamente, no solamente crecen las emisiones
de dióxido de nitrógeno y de CO2, sino que superan las del año pasado. Entonces, aquí sí hay que tener como una reflexión, y creo que ese es otro elemento que aporta este COVID, es que la conciencia ambiental debe partir inclusive desde donde se originó inicialmente la pandemia, o sea, la propia China. Tiene que hacer un mea culpa, una revisión con respecto a esto y, por supuesto, revisar qué es lo que está pasando. En el caso de la política pública se debe centrar seguramente a partir desde ahora, de mostrar soluciones y logros en lo asociado con el tema de la salud pública. Traje aquí unos datos que me parecen muy interesantes. Antes del COVID-19, empezando el 2020, pues estos son datos muy frescos, digamos. En el caso de Colombia, aportaba en este tema de la salud más o menos 4.1% del PIB. Brasil, que es gran potencia, pues imagínense, más de 200 millones de habitantes y solamente estaba aportando antes del COVID 3.8% del PIB. Y, por supuesto, estamos en el área por debajo, casi a la mitad de las cifras de la Unión Europea, como el Reino Unido con el 8% y España por el 10%. España, curiosamente, tenía una gran adjudicación, pero parece que la eficiencia y la eficacia le faltó manejarla en ese sentido. Y una reacción casi que inmediata, ¿no? Que eso vamos a hablar de los sistemas democráticos en el caso de Occidente. En este orden de ideas, el sector empresarial también plantea otro tipo de esquemas, otro tipo de desarrollos. Y quise traer a cotación un autor que en los años 90 y empezando el milenio se leyó mucho en Alemania y en Europa, y aún se sigue leyendo mucho. Aquí uno muy conocido se llama, les recomiendo Hermann Simon de Hidden Champions, los campeones ocultos, y él hace referencia de cómo Alemania, con pequeñas empresas, con bajo perfil, logra rehacer, logra recuperar esa Alemania en ese momento reunificada, y que es la base, digamos, del secreto empresarial y de reunificación exitosa de las Alemanias de los años 90. Y me parece que ese puede ser un poco el esquema con lo que hemos visto hasta ahora, que dentro del COVID-19 y a futuro puede funcionar en tema empresarial en América Latina. Simplemente lo que hablaba Simon en esa época, y todavía está vivo, es profesor de la Universidad Bonn, por cierto, es que se trata sobre todo de pegarse a esas cadenas de valor B2B y pegarse con temas o con productos muy específicos, sino que en la medida que son tan particulares, en un proceso de mejoramiento, de innovación continua, que provoquen efectivamente que sean estos los productos que se tomen en el mercado. Yo hago un paréntesis acá, porque digo que ahora en el mercado, porque nos vamos a dar cuenta que la República Popular China va a tener un espacio muy grande con respecto a lo que está sucediendo, más que los Estados Unidos. No solamente por tipo de cambio, sino porque las inversiones que han hecho de más de 130.000 millones de dólares en los últimos años en América Latina, pues hombre, les han abierto las puertas. Entonces, este es el momento del pequeño empresario, el pequeño campeón oculto, como decía el profesor Simon, como dice el profesor Simon, que debe llegar a engranarse con esas cadenas de valor, con ese tema de innovación, y con un elemento adicional que también él observa, y es que estas son empresas que, por ser pequeñas, FAMI Empresas, MIPYMES para nosotros, no tienen que rendir cuentas a un grupo accionario muy fuerte. Entonces, su espacio estratégico es muy bueno, es muy alto, y puede detectar más bien opciones de tanto de productos como de mercados en los cuales se pueden encadenar. Por otro lado, pues viendo este espacio, lo que está sucediendo y los espacios que están dejando las empresas en este momento, la República Popular China particularmente, pues hay unos subsectores muy particulares que llaman la atención, como el tema farmacéutico, como el tema de los químicos, del transporte especializado. Está con doble asterisco porque hace referencia sobre todo al transporte de alimentos. Ustedes saben que eso tiene una cadena de manejo, algunos refrigerados, algunos no son refrigerados, pero la manipulación, el trabajo, el montaje de ese producto, el desmontaje, el llevarlo a un sitio, está implicando que haya personas ya especializadas en ese tipo de transporte. Por supuesto, en época de crisis, los alimentos medianamente procesados, algunos sin procesar, pero que exista, digamos, ese espacio para que el pequeño agricultor llegue rápidamente. Ese es el espacio que tenemos que aprovecharlo, ya darse cuenta adicionalmente por qué, y de
materias primas, pero como dice ahí a lo último, efectivamente las materias primas que estamos aprovechando porque el mercado chino venía manejando y por esto el COVID-19 pues temporalmente se ha cerrado estos mercados. Alguien habla que efectivamente estamos entrando en la era del plan Marshall de las mascarillas. Bueno, eso tiene una explicación, ¿no? Rápida les voy contando a ustedes. Haciendo un poco de remembranza, de recorderis, el plan Marshall surge efectivamente en ese momento secretario de Estado, antes general en la Segunda Guerra Mundial, general Marshall, y lo que se busca es colocar alimentos y recuperar, fondear empresas en proceso de salida de esta crisis que dejó la Segunda Guerra Mundial. Fueron casi 12.000 millones de dólares los que se colocaron en Europa, fue una gran cantidad. Gran parte fue a Inglaterra, a Francia y Alemania, por supuesto. Y hoy en día como que se está viendo esa nueva versión del Plan Marshall, y hoy día que inclusive desde años pasados, porque se llama el Plan Marshall de las mascarillas porque, hombre, revisen lo que ha dicho Jack Ma, el profesor Jack Ma, que creo que muchos de ustedes lo conocen, fundador de Alibaba, cabeza de la fundación Jack Ma, cabeza de la fundación Alibaba. En abril hace 2 meses casi, menos de 2 meses, hablaba efectivamente que tenía 350 millones de dólares para colocar a todo el mundo. Hablaba efectivamente de 100 millones de mascarillas y de guantes para entregar, de 25 millones de respiradores, de 2.5 millones de pruebas de COVID gratis, y parece ser que ese es el camino que se está generando. Y vamos a ver que, como decía Joseph Nye, es una especie de diplomacia diferente, ¿no? Como diría el profesor Mocus, con un poquito de dulzura y de garrote también. Y que ese plan Marshall de mascarillas le está quitando espacios de simpatía a los Estados Unidos, en la misma Europa, porque ya les decía yo a ustedes el caso de Italia, pero en España fue exactamente lo mismo. En España es una donación importante de respiradores, de guantes, además iba dirigida hasta para los bomberos, hace menos de un mes tal vez llegó todo ese contingente a Colombia, también llegó algún pequeño contingente de pruebas contra el COVID-19, y que ha determinado efectivamente que existe ese acercamiento y esa afinación para algunos con la República Popular China, que ven efectivamente que es el único que en este momento de crisis ayuda, soporta, como en el caso de la Unión Europea, donde ha sido pues un poco duro ver cómo los países han cogido cada quien como por cada lado. Estamos en la era efectivamente de un plan Marshall tipo 5G. Yo puse eso en Twitter porque si ustedes revisan entre enero y finales de abril de este año, una frase que se tuiteó muchísimas veces, casi 500.000 veces, fue "Gracias China". Entonces, eso en buena parte por los países que aceptaron la línea 5G desde Huawei, que le está liderando, y que entiende que efectivamente el haber colocado ya desde hace casi una década y media más de 137.000 millones de dólares en América Latina, puede tener una ventaja con respecto a lo que ha pasado con Occidente y los países de América Latina. Estas inversiones han llegado por todos los flancos, ya lo vamos a ver más adelante, y adicionalmente, bueno, casos especiales, y usted lo conoce mejor que yo, que es el caso de Venezuela, el caso de Ecuador. Posiblemente estamos como esta dicotomía desde el punto de vista del pensamiento de lo que va a pasar dentro de este periodo. Algunos, con respecto a lo que acabo de decir y otros elementos, va a generar chinofobia, es decir, no, ni chinos ni chinas, porque algunos lo tratan de oportunistas, porque otros de demasiado estratégicos, pero lo que sí sabemos es que estamos en un escenario de COVID diplomacia. Al estilo de Estados Unidos es un poco decir, no acabemos con los negocios, sigamos con la economía, no perdamos empleo, esto tiene que seguir adelante. Desde el lado de la República Popular China, atención con lo que dice la OMC, nosotros estamos dispuestos a colaborar, a ayudar, a rehacer. El profesor Jack Ma decía a finales de abril, precisamente en un tuiteo, decía, un mundo, una batalla. Y lo que él quería decir efectivamente es que esos 350 millones de dólares de su bolsillo iban para todo el mundo.
y que iban a recuperar el mundo de esta crisis de COVID-19. Yo traje aquí algunos datos que me llaman mucho la atención. Estamos observando, por ejemplo, en Australia, el Instituto Peter Doherty, que es un instituto que se trabaja el tema de investigación de inmunidad e infecciones. Jack Ma colocó dineros en ese instituto en este momento. La misma Universidad de Columbia. Entonces pueden revisar y efectivamente hubo algún movimiento de dinero. Esto es lo que los especialistas denominan como soft power. Ese soft power lo trabajó Joseph Nye desde los años 90. Recuerden ustedes ese analista internacionalista que decía, bueno, parece ser que estamos en un mundo donde esa zanahoria y ese retazo viene, pero es como atractivo escuchar a un partner nuevo, pero detrás de eso puede haber otros intereses. Y para quienes nos gustan las matemáticas, me traje aquí una fórmula matemática sencilla. Dice al lado izquierdo, dice, mayor caos político y social en un país, en una nación, mayor vulnerabilidad. Los países que estén sometidos a mayor crisis política, porque no hay una identidad, porque los partidos, porque los líderes no están a la altura, la verdad es eso. Y que socialmente eso se revierte porque las personas oyen a sus líderes. Equivocados o no, los oyen. Pueden ser más vulnerables. Y les traigo una reflexión interesante. El caso de Europa me llama la atención. Europa negocia hasta antes del COVID-19 cerca de 500 mil millones de dólares con la República Popular China. Es una combinación importante para ellos. Si para que nos hagamos un poco la reflexión, América Latina antes del COVID-19 tenía 233, 35 mil millones de dólares. Es decir, casi el doble lo genera efectivamente con la República Popular China. Y hago una revisión aquí de unos sectores que me parecen muy interesantes, que la Unión Europea maneja en América Latina. Inclusive vamos a ver aquí marcas que son históricas y que posiblemente algunas de ellas han sido parte del top of mind de sus países en América Latina en algunos años, inclusive hasta hoy en día, yo diría. Por ejemplo, el caso del petróleo. En el caso del petróleo, tenemos Total, que ustedes saben que es la francesa Total, Repsol, la española, Eni, la italiana, la noruega Equinor. En el caso de la agroindustria, todas esas redes, colocaciones de alimentos que llegan a nivel mundial, bueno, hay una empresa francesa que se llama Louis Darfour y una italiana que ustedes conocen muy bien que es Parmalat, que se dedica a sus canales de distribución de alimentos. Bueno, hay una china que se llama COFCO y esa empresa tiene redes de colocación de alimentos impresionantes con niveles de volumen de manejo a nivel mundial que puede retomar ese mercado. A nivel automotriz, pues vemos el caso de Volkswagen y la Daimler-Benz, la Peugeot. Volkswagen que tiene fábricas en Brasil, en Argentina, en México. El caso de Daimler-Benz, los automóviles en México, los chasis de los camiones en Colombia. El caso de la electricidad con Endesa, con Iberdrola, los españoles que vienen manejando las redes que tienen que ver con la electricidad. De farmacéuticas está las alemanas BASF y Bayer. En el caso de la banca, pues dos grandes monstruos de la banca española, como es el BBVA y Santander. En materia de movilidad de pasajeros y de mercancía está Air France, la holandesa KLM, DHL Express, que movilizan miles de mercancía y que tiene piso en Alemania, en telecomunicaciones telefónicas, etc. Y esta reflexión viene a que en la medida en que estos países europeos no logren superar esta crisis y se abogue a demandar al Estado y entrar a demandar a sus líderes o que sus líderes no den la altura y eso genere crisis social, estas empresas pueden quebrar. De esto ya está demostrado. Recuerden ustedes la crisis del 28 o 2008. Esa crisis le hizo vender casi todos los activos a Ford, por ejemplo. Ford tuvo que venderle parte de sus propiedades que tenía con Land Rover, con Jaguar, que a propósito lo compró Tata, la famosa empresa india. ¿Y qué puede pasar en este momento? Eso se puede ser un escenario. Que así como se perdieron mercados locales,
el hecho de que Europa en los últimos años ha tenido una relación tan estrecha con la República Popular China, que ha trabajado ya tantas veces con empresas. Hago aquí un paréntesis. Desde el 28, más o menos, estamos hablando de 360 empresas europeas adquiridas por empresas chinas, 355 en fusiones. Me acuerdo así de entrada, por ejemplo, el caso de Geely. Geely es una empresa muy particular que sí que el tema automotriz empezó copiando carros del centro de Europa hace casi 20 años, más de 20 años, y resulta que ahora es la que maneja la famosa Volvo, que era de la Ford. Geely le compró a la Ford Volvo en plena crisis del 2008. Entonces, este acercamiento entre empresas europeas y empresas chinas puede generar una afinidad a futuro y puede abrir el espacio para que muchas de estas empresas terminen siendo recapitalizadas, reinvertidas, renegociadas en América Latina por empresas chinas. Y eso es bastante probable con lo que les acabo de decir. No solamente está el caso, efectivamente, como les acabo de decir, de Volvo. Geely también tiene una inversión de 9.000 millones de dólares en tal vez la marca más emblemática de los últimos años de Alemania, que es la Mercedes. 9.000 millones de dólares. Les preocupa mucho que este concepto dé pie para que en este momento, a futuro, a presente, muchos de estos espacios y la crisis y la desigualdad matemática que traté ahí de montar sea aprovechada por estas empresas chinas, que como vimos al principio, pues ya hacen parte del Fortune 2000, del Fortune 500 inclusive. Por otro lado, pues ustedes se dan cuenta que la República Popular China no solamente maneja sus sectores asociados a productos de consumo, a servicios de consumo, sino también con grandes obras. ¿Qué más que hablar del futuro metro de Bogotá? Pues aquí yo traje un caso que es el famoso puerto de Pireo, que en su puente quiere unir bajo las nuevas conceptos de autopistas y puentes más inteligentes del mundo, Grecia con el continente. Como aquí bien dice, tiene 41 oleoductos en el mundo construyendo, 199 mega centrales eléctricas, entre carreteras, puertos, autopistas, vías férreas, son más o menos 203. Entonces no se les olvide esa desigualdad, que es a mayor caos político y social, más vulnerabilidad frente al COVID-19. Y por último, yo dejo esta reflexión acá, que es una reflexión que a mí siempre me ha llamado la atención, retomando lo del sol naciente. La lógica japonesa, y perdonen por eso que lea, porque tiene que ser muy textual. Si alguien puede hacerlo, significa que yo también puedo hacerlo. Si nadie puede hacerlo, significa que debo ser el primero en hacerlo. ¿Qué pensaríamos a veces los latinos sobre eso? Hay una hipótesis de lo que algunos latinos pensarían. Si alguien puede hacerlo, que lo haga él. Si nadie puede hacerlo, ¿por qué tengo que hacerlo yo? Bueno, con esta parte, Alejandro, yo creo que le dejo el espacio a las personas que deseen hacerme algún tipo de pregunta, algún tipo de reflexión, porque como se dan cuenta, este tema del COVID-19 asociado sobre todo a la República Popular China, pues tiene demasiados enfoques, pero muchas reflexiones también. Ya les digo, yo me abstengo de decir si es bueno o malo, pero sí veo cómo el mundo está apuntando, digamos, hacia esos posibles escenarios. Fernando, muchas gracias. Entonces, a continuación te saldrán en pantalla las preguntas que han hecho algunas de las personas que nos están acompañando en este momento. Entonces, te dejo por pronto con la primera pregunta. Bueno, para María un saludo. Ella me pregunta de cuáles son los principales recursos naturales de Corea del Sur. Bueno, Corea del Sur en los años 80 desarrolló lo que se denomina como los planes quinquenales. Los planes quinquenales me muestran a mí un poco lo que es la concepción, María, del construir y el desarrollo industrial del sudeste asiático. Ya me voy a explicar.
Cuando Japón, después de la Segunda Guerra Mundial, trató de rehacerse, encontró que históricamente tenía sitios que milenariamente producía porcelana de una calidad impresionante. Y dijo, bueno, ¿por qué en esos sitios donde hacemos porcelana no hacemos universidades y centros de investigación asociados a la porcelana? Y surgió el tren bala, porque ellos, bueno, es una energía que pasa encima de los rieles y esas rueditas eran a base de ese conocimiento que milenariamente se había construido en el Japón. En el caso de Corea pasó algo muy, muy parecido. Viajar, por ejemplo, a Sur Corea es entender y responder tu pregunta, María. Una es el tema agroindustrial. Ellos desde los años 80 desarrollaron en el centro del país ciertas universidades que se dedican a la investigación asociada a la agroindustria. Lo que tiene que ver con nanotecnología, electrónica y microelectrónica. Yo te cuento una anécdota para que más o menos me entiendas. Yo estuve en Seúl y es curioso porque cuando uno va al aeropuerto, pues no es fácil subirse una escalera o meterse en un callejón donde la sensación que tiene uno es que las paredes se mueven. Y al moverse le está pasando publicidad o le están pasando arte electrónico, que llaman ellos, que son galerías electrónicas. Cerca, efectivamente, del aeropuerto está la ciudad de Samsung. Y ese tema de la microelectrónica está desarrollado en función de lo que ellos denominan como los chaebols, que en los años 70 generaron las grandes industrias que para el coreano es el símbolo nacional. El chaebol, LG, por ejemplo, uno que se ha minimizado porque fue muy importante, Daewoo, Hyundai. Ellos funcionan a través de holdings verticales. Entonces, esos verticales van por subsectores. Entonces, el vertical de automotriz, es todo el tema de automotriz. El vertical de lo que es, por ejemplo, material, que son muy buenos en eso, material para naves de navegación para llevar mercancía, o sea, de alto calaje el barco, pero también de personas. Ellos son muy fuertes en eso. Y horizontalmente lo maneja el holding Hyundai. Otra anécdota para que te des cuenta hasta dónde llegan ellos y esa visión además de negocio tan fuerte, es que en el año 2004 ellos crean el proyecto de Kaesong. Kaesong es un centro industrial que queda a 10 kilómetros hacia adentro de la frontera de Corea del Norte. Fue durante casi una década el único sitio y la única fuente de ingresos de Corea del Norte, diferente a otro tipo de negocios, digamos, no legales. Y era un parque industrial. Y todo lo que se manejaba era microelectrónica. Hay otros temas en que ellos han tratado de mejorar mucho, que es el tema de la nanotecnología y el tema de nuevos materiales. Es muy difundido allá, lo mismo que en Vietnam. No sé, María, si con eso logré responder tu pregunta. Bueno, aquí me llega otra pregunta. ¿Japón está subdesarrollado? Referente al uso de inteligencia artificial. Bueno, a ver, estamos hablando de tecnologías digitales, ¿no? Y un camino de la tecnología digital es la inteligencia artificial. Y la inteligencia artificial tiene, digamos, varios espacios y es principalmente sustituir el análisis demorado, esquemático, asincrónico a veces de bases de datos y generar proyecciones de modelos con respecto a unos eventos. Te doy un ejemplo. La inteligencia artificial en el tema de la robótica. Gran parte de los procesos que maneja Nissan desde hace más o menos unos 7 u 8 años se maneja con inteligencia artificial, en el cual, por ejemplo, en Osaka, si tienen alguna producción con algún defecto, el mismo robot corrige, porque un algoritmo le dice qué significa error y cómo corregirlo. Yo no creería que Japón está subdesarrollada. En ese sentido, utilizando al mejor término de subdesarrollo, aunque hay que hacer una aclaración ahí, ¿no? El término de desarrollo y subdesarrollo es un término
que nace bien parte del Fondo Monetario Internacional en los años 70 y que tiene que ver con unos aspectos particulares. Entonces, su desarrollo, por ejemplo, tiene que ver con depender de productos con baja transformación o valor agregado, cosa que no es la producción de Japón. Japón es compradora neta de insumos, que puede tener problemas más bien, pero es generadora neta también de productos de alto valor agregado, especialmente la microelectrónica. El punto de partida, digamos, para mejorar esta producción es demostrar que gran parte de sus brazos hoy en día no solamente están por fuera de Japón, en Estados Unidos o en la misma República Popular China, como el caso de Panasonic, Sony, sino que adicionalmente, cuando fue el tsunami, entre el año 2011 y el 2014, la entrada de recursos provenientes de las ventas de estos productos fue en buena parte la explicación de la recuperación de Japón con respecto al déficit fiscal y comercial que tuvo producto del tsunami. No sé si existen más dudas con respecto a estos temas. ¿Cuál es la verdadera responsabilidad social y económica de China en la pandemia y cómo pagará su deuda con la humanidad? Bueno, eso es una pregunta muy dura, doctora Janet. A ver, digamos que esto tiene dos elementos, ¿no? Recuerden usted lo que les dije, el soft diplomacy de Joseph Nye. Pero al mismo tiempo, digamos, adentrarse un poquito en la cultura china. Joseph Nye, se lo dije, en los años 90 decía, mire, hoy en día la diplomacia está entre, efectivamente, hacer, entregar, socializar recursos, utilizando una persona, en este caso, por ejemplo, el profesor Jack Ma, y hacer ver que eso es para ayudar a los estados y a los gobiernos. Y por el otro lado, efectivamente, yo sé que eso no cabe en una calculadora, pero ustedes calculen solamente en los países de la OCDE, por ejemplo, la pérdida de puntos del PIB que se va a generar en 20 años multiplicado por cada uno de los países. Entonces, estamos hablando de miles de millones de dólares. Y una manera de reponer eso es efectivamente con esa soft diplomacy, adelantándose un poquito a los hechos. El problema, doctora Jenny, es que digamos que la contrapartida, desde el punto de vista de la discusión de este debate, tiene una cabeza de gobierno que se encuentra en un debate político. Entonces, no se sabe hasta qué punto las propuestas de castigo, de investigación, de rearcir por parte del gobierno americano en este momento tengan esa solidez política y qué parte tengan veracidad con respecto a lo que puedan realmente responder, y segundo, con las verdaderas culpabilidades detrás de eso. Entonces, yo creo que eso va a ser un debate a seguir. Usted me hace acordarme, a principio de año hice una videoconferencia como esta. Estaba Charles Michael, que es el vicepresidente del Consejo de la Unión Europea, y estaba con el primer ministro japonés Abe, y estaban hablando eso que usted acaba de decir más o menos. Y ellos decían que efectivamente tanto Japón como la Unión Europea iban a estar en observación. Digamos que yo le creo más a la visión objetiva de esta discusión entre la Unión Europea y esta vigilancia de Japón y la Unión Europea con respecto a lo que pasó, que trasladar este infeliz insuceso y doloroso insuceso al plano político, al discurso político, como ha sucedido en este momento desde los Estados Unidos. ¿Qué hay de trasfondo en político y económico con la pandemia? ¿Si fue una creación manipulada? Bueno, muy difícil. Es decir, hasta que no haya investigaciones. Bueno, otra pregunta aquí, voy a tratar de responder las dos. ¿Qué podemos esperar de China cuando caiga el humo de la pandemia? ¿Líder mundial? Yo creo que uno se relaciona con la otra, ¿no? Ustedes podrán entender que si algún tribunal internacional, en el largo plazo, en el mediano plazo, encuentra culpable al gobierno chino, eso va a generar una jurisprudencia, es decir, se va a generar un caso abierto
en los cuales otros países entrarán a demandar y a pedir resarcir daños y perjuicios. Bueno, el caso del liderazgo mundial, pues fíjese usted que lo veíamos un poco en el planteamiento que se hizo respondiendo a la segunda pregunta, ¿no? Y era como esa relación de China y lo que estaba pasando hoy en día. Y yo insisto en ese soft diplomacy, porque no solamente es Jack Ma. Gran parte de la información que ustedes están recibiendo viene, por ejemplo, de empresas como ZTE y Huawei. Y esta primera, ustedes saben, que está muy relacionada con los intereses de la República Popular China, pero que es un arma muy poderosa. No solamente porque la cobertura de Huawei es mundial, sino porque los servidores, donde llega toda la información de ustedes, llega a la República Popular China y ellos sí tienen quien revise esos big data y tomen decisiones. Entonces, entre las inversiones que se han hecho ya, no se les olvide que les hablaba a ustedes de 137 mil millones de dólares en década y media en América Latina. Le hago un paréntesis ahí, doctora. Si usted revisa, por ejemplo, si Argentina llega a un default, es seguro que de pronto la República Popular China compre una deuda de 18 mil millones de dólares a la Argentina. Y tenemos el caso de Venezuela, donde efectivamente yo diría que el 50% de la producción, de lo poco que producen, ya pertenece a la República Popular China. Entonces, si observamos por otro lado lo que ha pasado en la Unión Europea, yo leí nombre de empresas, pero no se lo olvide, fueron 355 adquisiciones. Es que entender, por ejemplo, que Geely tenga Volvo. ¿Quién había pensado que esa empresa sueca algún día iba a tener dominio, dirección, administración china? Nadie. El hecho de conocer los mercados, el hecho de hacer estos negocios, el hecho de deber, porque eso es el soft diplomacy de una manera muy inteligente además. La deuda. Si usted revisa también parte de las 3.160 y pico mil de reservas internacionales de la República Popular China son bonos de Estados Unidos y son dólares de Estados Unidos. Entonces, si económicamente le duele a los Estados Unidos, los chinos saben efectivamente cómo hacer valer esa deuda. Ahora, no se le olvide también que el liderazgo muchas veces pasa como en las sociedades, como en las familias. Eso se gana. Entonces, la República Popular China tendrá que ganarse a la sociedad de América Latina. En África, gran parte de la inversión en los últimos 15 años ha sido de la República Popular China. Hay países que lo único que han recibido en los últimos 10 años es inversión china. En el caso de Oceanía, bueno, son empresas muy cerradas, pero fíjese lo que le hablaba a usted del centro de investigación con respecto al tema de enfermedades en Australia. Entonces, tener un solo líder es muy difícil, ¿no? Ese sistema unipolar, yo creo que existió en la época de los imperios. Hoy en día es muy complicado, sobre todo por la democracia occidental que está en el debate y el contradebate. Alguien hacía ver efectivamente que el debate y el contradebate es lo que nos tiene en crisis a nosotros porque nuestros líderes ponen en evidencia las tomas de decisiones, pero al mismo tiempo muestran a veces falencias que no se ven en China. Entonces, si moralmente habrá personas que acepten el modelo chino, lo van a ver como el líder mundial natural. Pero quienes rechacen ese modelo basado en esa jerarquía, en lo que ha sucedido efectivamente con ese virus, pues seguramente rechazarán ese tipo de liderazgo. Yo creo que es de los elementos que hay que observar en los próximos 2 años. Pero un sistema unipolar difícil. Ahora, reconozco que en el tema de Naciones Unidas, organismos como la Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, o de la Cruz Roja, como les mostraba, tienen alta influencia del gobierno chino. Teniendo en cuenta toda la recesión económica y los problemas comerciales que ya generó la pandemia, no creería que vamos a entrar en una crisis mundial en la cual Estados Unidos podría buscar una disculpa
para crear un conflicto no solo político y económico, sino militar contra China, la disculpa podría ser el mismo origen del virus. Bueno, esto ya es dentro de la teoría del caos. Yo no descarto que en un año electoral el discurso sea un discurso amenazante, sobre todo que, profe Camilo, usted sabe que los Estados Unidos, la sociedad americana, la clase media particularmente, es una clase muy golpeada y que añora a los Estados Unidos como líder mundial. Al fin y al cabo fue el que lideró el mundo después del Plan Marshall. Pero un conflicto mundial, digamos que a estas alturas, contra el gobierno y posiblemente el ejército más grande del mundo, pues no es fácil en la medida en que lo hemos visto en los últimos conflictos mundiales desde las guerras del Golfo, sobre todo alrededor del petróleo, que Estados Unidos siempre ha ido acompañado. Siempre está Francia, siempre está Inglaterra, porque militarmente y logísticamente es imposible un conflicto de esta naturaleza. Usted entenderá que en este momento Estados Unidos, en pleno COVID-19, con un golpe fiscal tan duro, declarar la guerra a la República Popular China sería un caos, no solamente para Estados Unidos, sino para el mundo. Donald Trump, ante todo, es un hombre de negocios. Y más allá de su discurso, Camilo, yo te puedo asegurar a ti que el límite de él está la pérdida de valor de los activos. Y no olvides que gran parte de las inversiones de sus hoteles en bienes raíces están valoradas en dólares. Y me da la impresión que él pondría por encima de eso antes de someterse a un conflicto y sería como su límite a seguir. Su tentación, como le digo, es la reelección. Pero su límite estaría ahí y no creo que fuera solo a un conflicto de esta naturaleza. Bueno, no solamente con el RUT, no solamente con el TMEC, sino con todos los tratados comerciales. Digamos que para mí esto es un poquito más claro de lo que tú crees. Y ya te voy a argumentar eso. El concepto del bilateralismo para la República Popular China es muy nuevo. Y el primer país que ya hace más de una década se le midió a esto, una década larga diría yo, fue Chile. Y Chile se centró en las ventajas competitivas desde la agroindustria que tenía. Y le fue muy bien. Y le ha ido muy bien. Los tratados comerciales necesitan efectivamente que exista un acercamiento de tipo mínimo bilateral. Y el bilateralismo implica a nivel comercial una serie de elementos que van arraigados con la movilidad de la mercancía. Yo pienso que pueden generarse dos escenarios básicos. Uno, ese tratado TEMEC, no se te olvide que de una u otra manera, y varios de los tratados que tiene la República Popular China, permite, digamos, acuerdos de intercambio, muchas veces inclusive más allá del tema comercial. Pero los países, entre comillas, que se benefician de esos intercambios con la República Popular China, tienen dentro de sus economías empresas que van a salir duramente golpeadas con el COVID-19. Ya te hacía yo cuenta de lo que pasó con la Ford. Es que para mí la Ford es ejemplarizante con la crisis 2008. Es tener que hacerse de 3 activos que lo tenían en la cumbre. Para que tú me entiendas, cuando la Ford adquiere Volvo, paga $6.500 millones. Geely, entre el año 2009 y 2010, lo compra en más o menos $1.600 millones. Una pérdida de $5.000 millones, así por encima. Cuando una empresa grande necesita liquidez, sobre todo de corto plazo, difícilmente se pone a pensar efectivamente si eso beneficia o no a los chinos. Y si tú revisas, sigue siendo el país con mayores reservas internacionales, y si tú revisas, sigue siendo el país que tiene, gustenos o no, las empresas que más han crecido en el Fortune 2000.
Es decir, tiene la capacidad de pago, lo que quiero decir. Y cualquier acuerdo comercial estará en función de lo que pase con las empresas que, entre comillas, estaban compitiendo con las empresas chinas en esos espacios donde actúan los acuerdos bilaterales. Por ejemplo, el caso de Chile. Yo me retomo un poquito. ¿Qué pasaría, por ejemplo, con el bilateral Chile? Bueno, Chile sigue teniendo las ventajas comparativas y competitivas y son empresas chilenas, al fin y al cabo, que producen y generan materias primas de frutas, pero que también las transforman en vinos. Pero los países que dependen de tecnología, de innovación importada de Europa, y cuyas empresas tienen negocios ya con los chinos, no me cabe ninguna duda que los acuerdos bilaterales, comerciales, van a tambalear por ese espacio. Por eso les mostraba yo a ustedes ese slash de esas empresas, son las que más se me llevan a la cabeza, digamos, más conocidas, que son europeas y que están en América Latina y que están tambaleando indudablemente, porque van a tener problemas de caja y de liquidez. Y no olvidemos que los sindicatos europeos son sindicatos muy fuertes, que son muy inflexibles ante la negociación. De hecho, me hace acordarme de otro caso. En China existía una empresa, no sé si sigue, que tuvo problemas precisamente por la compra que te voy a decir, se llamaba TCL. TCL se dedicaba a la producción en los años 90, producía pantallas, esas pantallas LED y bueno, todo ese rollo. Y les comentaban de un negocio, que era adquirir una empresa francesa en crisis que era Thomson. Thomson tenía dos canales, Thomson tenía operarios franceses, europeos, canales de distribución europeos, etc. Conocía el mercado. TCL compra esa empresa y, oh sorpresa, no pudo negociar nunca con los sindicatos. Y eso fue un hándicap muy grande para que TCL entrara en una crisis total. Porque al no poder entrar a negociar con los sindicatos, tuvo que pagar las deudas que traía Thomson de más de una década, pagadas en euros además. Luis Fernando, el comercio mundial se mueve en un 80% más o menos por vía marítima. Por tanto, China, que tiene los principales puertos, tiene ventaja asegurada. ¿Qué debe hacer Colombia con el potencial natural en eso? Luis Fernando, una reflexión. Hay una ciudad china que se llama Guizhou, o Uihu, si lo quiere decir así. El gobierno chino, desde el año 2017, habla efectivamente de la ruta de la CA2 y no desconoce que parte de la ruta CA2, no la de Marco Polo, la 1, debe encontrar alternativas al movimiento marítimo, aunque lo reconoce como una ruta alterna o complementaria a la marítima. Y en ese orden de ideas, Uihu versus Barcelona-Madrid es una ruta que se quiere integrar finalmente entre la República Popular China y el otro extremo de Europa. Son más o menos 8 países, son 5 zonas aduaneras, no sé cuántos idiomas, inclusive pasa por 3 sistemas diferentes de amplitud de carriles. Y el hecho es que esa ruta lograría que desde casi un poquito abajo del centro de China hacia el extremo de España, las mercancías llegaran en 16 días. Cuando uno viaja a estos países, Luis Fernando, algo que le duele a uno en el corazón es que en Colombia, a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, construíamos puertos multimodales. Si tú revisas entre 1855, cuando hicimos nuestras primeras rutas por Panamá, imagínate, hasta finales de los años 20, cuando ya teníamos Puerto Colombia, con 300 metros dentro del mar. A Barranquilla llegaba al aeropuerto, Cortizo, llegaba la mercancía por mar, llegaba por el río Magdalena, había pasado desde Dorada, bueno.
todos los puertos sean multimodales, y eso tiene grandes ventajas porque eso es lo que se construye allá. Y es que cuando tú tienes puertos multimodales y los espacios son reducidos para descargar la mercancía, es casi el costo igual a cero en transporte. Te digo que me duele mucho porque uno revisa efectivamente puertos como Puerto Salgar, por ejemplo. A Puerto Salgar llegaba el tren. Y se veían a dónde sacaban la mercancía. Y los costos de mercancía eran de movimiento mínimo. Tú me vas a acordar, por ejemplo, ciudades como en el sur de Japón, Osaka, con el norte de Taiwán, Keelung. Los puertos son multimodales y en 200 metros tú encuentras, llegan todos los buses, las rutas de buses terrestres, en el primer piso llega el tren y está el puerto del mar, más los aeropuertos. Entonces, los costos de desmonte de mercancía son muy baratos. Vayámonos al caso colombiano. Hoy en día, nuestra mercancía entra por Buenaventura o por Barranquilla. ¿Tú sabes cuánta mercancía saliendo de la zona industrial de Bogotá, la zona metropolitana, puede pagar los costos de transporte a Buenaventura o Barranquilla y que le quede una ganancia después de eso? Tú miras, bueno, por la devaluación del tipo de cambio. Sí, pero es que la devaluación del tipo de cambio también implica que las importaciones de insumos para tus productos sean más costosas. Entonces, si nosotros no solucionamos en el mediano plazo, por lo menos, el tema de la movilidad de la mercancía y dejamos de pensar en Buenaventura y Barranquilla o Cartagena como los únicos puertos, muchos de nuestros productos jamás competirán. No solamente con productos de la República Popular China, no. Taiwaneses, coreanos, Malasia, Tailandia, ya viste, Vietnam. Esos tenis que tú te pones de Nike son hechos en Vietnam. Y si te digo cuánto valen allá, pues no me lo vas a creer. Y ahí hay puertos también, aunque el tema ferroviario es un poquito complicado. Entonces, la discusión, yo creo que a futuro en materia de negocios debería ser esa. Nosotros tenemos dos handicaps, Luis Fernando. Uno, los puertos multimodales. Otro, el costo de dañar las carreteras y gastar tanta gasolina y querosene para transportar mercancía. El daño ambiental, el daño en las carreteras, que se le genera seguir manejando la vía terrestre como único medio de transporte, es total. Multiplique eso por pagar gasolina para llevar a puerto de Buenaventura y Barranquilla cualquier mercancía. Entonces, antes, esto demuestra que los colombianos somos echados para adelante tan fuertemente que con esos dos handicaps, que es no tener puertos multimodales y todavía depender del transporte terrestre, sigamos teniendo productos que sean todavía competitivos fuera del país. Doctora Johanna, ¿por qué China develó la pandemia del COVID-19 hasta enero del 2020, cuando este virus se propagó desde noviembre del 2019? Francamente no sé, porque creo que esa es la pregunta a resolver en los próximos años para todo el mundo. Yo tengo la información que tienen ustedes todos. La pregunta es muy interesante en la medida en que, como les dije, puede generar jurisprudencia a nivel mundial. Con un país que gane una demanda de esto y demuestre que hubo conocimiento previo del gobierno chino y no reaccionó a tiempo, tremendo. Inclusive eso puede generar lo que les dije a ustedes, una chinofobia. Pero no sé, conozco la misma información. A ver, para que ustedes me entiendan, si a alguien le gusta este tema de la República Popular China, una recomendación que les hago es siempre investiguen en función de la información oficial. Porque esa es la información que da la República Popular China y ellos se mantienen y el debate termina ahí. Más bien, con la información que tienen, generen proyecciones. ¿Qué información tenemos? Que se desarrolló en un centro, en una ciudad, para los que conocen esa ciudad de Wuhan, es una ciudad donde hay muchos centros de investigación.
no solamente el tema asociado precisamente con microbiología, y hay universidades. Allá se desarrolló una persona que se dedicaba al servicio dental clínico, se dio cuenta que estaban llegando muchos pacientes, la sintomatología era lo mismo, y como él no conocía, pues se le prende esa enfermedad, pero antes avisa a las autoridades locales. Las autoridades locales le dicen que lo que está generando es efectivamente un pánico, que eso atenta un poco contra la integridad y seguridad nacional, y el tipo termina en una celda y muere precisamente en unas condiciones terribles. Eso es lo que sabemos todos. Que es un centro de investigación, que es algo que jamás el mundo había visto. Hay muchas hipótesis del origen animal, personal, laboratorio, todo lo que ustedes quieran, pero toca que pase un tiempo para que los investigadores nos muestren el origen. Yo personalmente pienso, cualquier hipótesis al respecto es eso, una hipótesis. No es comprobable en este momento. Los únicos que tienen esa información realmente es el gobierno chino. Seguramente pasarán los años y sabremos, porque si ellos llegan a revelar eso, pues ya les digo, puede generar una demanda internacional en cualquier tribunal internacional. Doctor Álvaro Sequera. La tecnología de China en 5G y 6G pueden crear enfrentamientos cibernéticos con Estados Unidos. Wow. Es una pregunta muy, muy interesante, mi querido profe Álvaro. Yo creo que hay que hacer un poquito de irnos hacia atrás. Más o menos, usted que anda tan informado de ese tema, del uso de las tecnologías de esa naturaleza, profesor Álvaro, se da cuenta que el tema de la ciberseguridad, particularmente en la segunda década del milenio en la República Popular China, es algo que llama la atención. Cuando uno compra un aparato de marca china, Lenovo, Huawei, ZTE, Xiaomi, Oppo, etc. Esa información que usted recibe, primero, si es 5G, la velocidad la tiene Huawei hoy en día. 6G es una proyección, inclusive ellos hablan ya desde hace 2 años hablan del Internet máximo. Eso llega a unos servidores en la República Popular China. Cuando fue el problema de Huawei, en el 2017, que empezó esa discusión, todo se demostró porque una empresa americana de ciberseguridad se dio cuenta que efectivamente algunos de los trabajadores del sector público americano que habían comprado Huawei, esta información estaba llegando a servidores de la República Popular China. Y es informes, y es datos, y es Big Data, que tenía que ver muchas veces con la gestión en el Estado americano. Entonces se develan algunas cosas. Por ejemplo, la República Popular China ya desde hace unos 5 o 6 años tiene que unos 23 megacentros de ciberseguridad. Es decir, toda la información del mundo llega a estos centros de ciberseguridad. A diferencia de muchos de nosotros, que a veces nos damos la pela, digamos, de hacer ese ciberseguimiento, ellos sí procesan todos esos datos y perfilan por países las personas. Tan sencillo como esto. Toda la tecnología IoT de productos de marca china que tenga que ver con gadgets, que va desde una nevera, un radio, lo que ustedes quieran, que tenga como centro de operación su celular, pasa por un centro de cómputo de esta naturaleza en China y lo procesan, y lo manejan y lo perfilan. La discusión efectivamente en materia de ciberseguridad con Huawei fue más amplia, porque solamente es como muchas de las empresas del Estado, sino que se demostró que efectivamente se está utilizando ese tipo de información, en algunos casos, con muchas personas que trabajaban en operaciones de seguridad en los Estados Unidos.
digamos que ya las cartas están jugadas. Profesor Cerqueira, las cartas están jugadas. Y así como la República Popular China tiene esos centros de ciberseguridad, para mí los más seguros del mundo, porque yo hago un paréntesis ahí, no es que esté de acuerdo, estoy diagnosticando. El hecho de que ellos vigilen tanto su información también quiere decir que raramente alguien le va a hacer un hackeo a un sistema Lenovo o un sistema Huawei. Entonces, bueno para usted por ese lado, pero malo porque si trabaja en puntos de seguridad de su país, déjeme decirle que usted está perfilado allá. Absolutamente todo. Eso ya está más que demostrado. Bueno, Fernando, ya entonces hemos terminado ahí la sesión de preguntas. Quiero aprovechar para agradecerte toda tu deferencia con el CIBEI por habernos acompañado, por habernos instruido en todo este tema que pues es tan actual, tan interesante. Invitamos a quienes de pronto quieran reproducir o compartir esta charla que hemos tenido, lo hagan a través de las redes sociales del CIBEI y también, bueno, pues si les interesa mucho más este tema de China y todo el sudeste asiático, también logren eh, conseguir o googlear los libros del profesor Ojeda. Entonces, pues les agradecemos mucho. Fernando, muchas gracias, que tengas un feliz fin de semana y a toda la comunidad que nos acompañó el día de hoy, en esta tarde, también que estén muy bien y muchas gracias, Fernando. No, Alejandro, a ti, por supuesto al CIBEI, qué chévere que existan estos espacios que por lo menos nos hacen reflexionar, analizar, pensar en posibles escenarios, que eso es muy importante para que el ser humano no se convierta como un ser estático, sobre todo en este proceso donde necesariamente hay que cambiar, lo que sea, pero hay que cambiar. Gracias, Fernando. Los invitamos la siguiente semana, vamos a tener otra charla el 4 de junio. Nos acompañará el profesor Augusto Salvato desde Buenos Aires, Argentina, así que los esperamos para ese día. Muchas gracias a todos, que tengan una feliz tarde y buen fin de semana. Gracias, Fernando, que estés bien. No, ustedes muy amables, gracias.